¿Cuál es el plato más memorable que has probado? La respuesta a esa pregunta no es sencilla. No se trata simplemente de un plato, sino de un momento, de una confluencia de sabores, de un instante de pura verdad que rompió un silencio de años. El mejor alimento que he probado fue el que me valió un mes de castigo. El que me hizo ver que la comida puede ser más que un plato. Puede ser una voz, una tregua, un abrazo. El reinado del silencio. Mi padre, un hombre de pocas palabras y reglas férreas, tenía una norma inquebrantable en nuestra casa. Quien se quejara de la cena tendría que cocinar la cena de la noche siguiente para toda la familia. Fue una jugada maestra. Su brillante estrategia para silenciarnos sobre la cocina, absolutamente catastrófica de mi madrastra, Raylene. Ella era una mujer dulce, con una sonrisa amplia y una risa que sonaba a campana, pero en la cocina era una fuerza de la naturaleza, una fuerza destructiva. Durante 2 largos años, nadie en la familia, ni yo, ni mi hermano mayor Paxton, ni mi hermana pequeña Opal, se atrevió a decir una sola palabra. Sus pasteles de carne, densos y secos, podían romper una ventana si los arrojabas con suficiente fuerza. Su pollo asado era un testimonio de la resistencia del desierto del Sahara, pero lo peor de todo eran sus famosos guisos. No sabían a nada que se encontrara en la tierra, más bien sabían a una mezcla de sobras olvidadas, mezcladas con una buena dosis de tristeza y horneadas a 232 grados, hasta que incluso la tristeza se daba por vencida. Todos nos quedábamos sentados devorando cada bocado como soldados obedientes, porque nadie quería enfrentar la humillación y el terror de cocinar para 6 personas. La cocina de Raylene era un campo de minas. La nuestra, la sala de guerra, el pon. El día que la mente se quebró, y entonces llegó esa inolvidable noche de martes, la noche en que Raylene decidió ser creativa con unos tacos construidos. Pronuncio las comillas en el aire porque lo que en realidad sirvió fue un espectáculo deprimente. Había una fuente de lechuga mustia y marchita, cebolla cortada en trozos irregulares, carne molida fría que aún estaba apelmazada como si la hubieran sacado directamente de la sartén, y un montón de tortillas viejas y rancias que se desmoronaban si las mirabas mal. Todo estaba separado como un triste y patético buffet. Mi hermana Opal, que apenas tenía 10 años, miró su plato, intentó comerlo todo y a pesar de sus esfuerzos, seguía hambrienta. El rugido de su estómago fue más fuerte que su voluntad y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró por completo. Me levanté golpeando la mesa con las manos y sentí que una voz que no sabía que tenía salía de mi interior. Raylene, esto no es una cena, dije. Mi voz temblaba pero firme. Esto es lo que pasa cuando se derrumba el estante de ofertas de un supermercado. El comedor entero se quedó en un silencio sepulcral. El tenedor de papá se quedó congelado a medio camino de su boca y pude ver en su rostro cómo las piezas de su plan de silencio se hacían añicos. La cara de Raylene se puso roja como un tomate y Paxton, mi hermano mayor, me miró como si acabara de firmar mi propia sentencia de muerte. Papá dejó el tenedor lentamente, se aclaró la garganta y con una sonrisa de burla me dijo: «Bueno, muchacho, parece que mañana te tocará cocinar para todos. Felicidades». El secreto de Josué. Lo que papá no sabía era que durante los últimos 6 meses había estado trabajando los fines de semana en el restaurante italiano de mi tío Josué. No solo limpiaba mesas, sino que me había metido en la cocina. Allí Josué, un chef de verdad con manos ásperas y un corazón de oro, me enseñaba de todo. «Tienes un instinto natural para esto», me decía mientras me mostraba cómo cortar una cebolla sin llorar o cómo sazonar una salsa. Los sábados y domingos pasaba 8 horas aprendiendo a hacer pasta fresca, marinara casera y las auténticas técnicas italianas que se transmitían de generación en generación en su familia. Era mi refugio, mi lugar secreto, un lugar donde los aromas de ajo, tomate y albahaca me hacían sentir vivo. La noche siguiente entré a la cocina con un plan. Había pasado por el supermercado después de la escuela y había gastado el dinero de mi trabajo en Josué. Compré carne de verdad, tomates frescos, chiles jalapeños, especias mexicanas y todo lo necesario para unos auténticos tacos callejeros. Pasé 3 horas haciendo tortillas de maíz a mano, cocinando carnitas a fuego lento, preparando pico de gallo y salsa verde casera. Mientras cocinaba no sentía ira. La ira se había quedado en el comedor la noche anterior. En cambio, me invadió un orgullo silencioso.
Orgullo por cada movimiento firme de mis manos, por el aroma a comino y ajo que llenaba la cocina, por el chisporroteo de la carne en la sartén. Aquello no era un castigo, era mi oportunidad de revancha, mi escenario, mi momento. El silencio del asombro. Paxton fue el primero en entrar a la cocina, mientras yo terminaba de calentar las tortillas. Se quedó mirando el caos ordenado de ingredientes frescos con los ojos bien abiertos. No dijo nada. Solo se apoyó en el marco de la puerta y me observó trabajar como si estuviera viendo a un hermano que desconocía. Cuando anuncié que la cena estaba servida, todos llegaron con la misma desgana de cualquier otra noche, sin saber que lo que les esperaba era completamente distinto. Papá se sentó en su sitio con esa mirada burlona de «a ver qué haces». Raylene se cruzó de brazos esperando una catástrofe, pero en cuanto serví los platos, el ambiente cambió. Las tortillas estaban calientes, suaves y olían a maíz recién molido. Las carnitas eran jugosas con ese equilibrio perfecto entre crujiente por fuera y meloso por dentro. El pico de gallo tenía un frescor brillante y la salsa verde tenía el punto justo de picante. Todos miraban su plato con una mezcla de sorpresa y desconfianza, hasta que Opal, con sus ojos aún grandes por la decepción del día anterior, tomó el primer bocado, masticó lentamente. Sus cejas se arquearon y de su boca salió un sonoro «mmm». Ese sonido fue como una explosión en la mesa. Uno por uno comenzaron a comer. Nadie hablaba. Los únicos sonidos eran los cubiertos y las exclamaciones suaves de asombro. Raylene fue la última en probar. Se quedó mirando su taco como si esperara que se deshiciera en sus manos, pero finalmente le dio un bocado. La expresión de su rostro fue casi imperceptible, pero yo la vi. Sus ojos se abrieron apenas un poco y su mandíbula se tensó como si no quisiera admitir lo que su paladar le estaba gritando. Papá comió 3 tacos en silencio antes de apoyarse en la mesa, limpiar su boca y preguntar «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Los fines de semana con el tío Josué», respondí con calma. Paxton dejó escapar una carcajada suave, casi aliviada. Opal seguía comiendo con una sonrisa inmensa. Raylene bajó la mirada a su plato y dijo con una voz apenas audible «Están buenos». No fue una ovación, pero viniendo de ella era un milagro. Papá, que aún estaba saboreando el último bocado, dijo algo que recordaré por siempre. «Creo que vamos a tener que establecer una nueva regla. Quien prepare la mejor cena, cocina 2 veces por semana». Todos se rieron. Aquella noche no hubo castigo. No me humillaron, ni siquiera me pidieron que lavara los platos. Y aunque sabía que la tensión con Raylene no desaparecería con unos tacos, sentí que algo se había roto. Pero también algo se había construido. Un nuevo corazón para el hogar. Cuando me fui a dormir, Opal se asomó a mi cuarto con una sonrisa tímida. «Gracias», me dijo. «Hoy sí cené». Eso me impactó más fuerte que cualquier castigo. Me acosté mirando al techo, pensando en el significado de esas sencillas palabras. No era solo comida, era cuidado, era dignidad, era calidez en un hogar que la había perdido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lo habíamos recuperado, y mientras cerraba los ojos, una idea cruzó mi mente. Si un taco puede hacer esto, ¿qué más podría lograr? Al día siguiente, la noticia de mi cena se esparció por el colegio como mantequilla caliente. Paxton le contó a medio mundo. Opal no dejaba de repetirlo con una mezcla de asombro y orgullo. Y papá, bueno, él me lanzó una mirada distinta durante el desayuno. No era la típica mirada de autoridad, sino una mezcla de respeto y sorpresa, como si estuviera viendo a alguien que recién empezaba a descubrir de qué estaba hecho. Raylene no dijo mucho esa mañana. Sirvió el café, se sentó en silencio y evitó cruzar miradas conmigo, pero algo en su postura era distinto. Ya no estaba tan segura de su reinado en la cocina. Esa noche nadie mencionó quién cocinaría. Era miércoles y según la rotación le tocaba a ella. Pero cuando vi que se quedaba sentada viendo la televisión, entendí el mensaje. Yo debía volver a hacerlo. Preparé una pasta Alfredo cremosa con pechugas de pollo salteadas en mantequilla y ajo, servida con pan de ajo casero. Esta vez ni siquiera fingieron disimular el deleite. Raylene dejó el plato limpio. Papá me preguntó si podía enseñarle a hacer la salsa. Opal me abrazó al final de la cena. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no era solo una venganza silenciosa. Cocinar para ellos se había convertido en un acto de amor, en una forma de recuperar lo perdido, de demostrar que yo podía brindar algo mejor, incluso en medio del caos que era nuestra familia. Pasaron los días y las cenas se convirtieron en eventos esperados. Papá incluso empezó a dejarme elegir el menú,
y con cada receta que preparaba sentía como sanaban las heridas silenciosas que todos llevábamos. Una noche, mientras cocinaba unas albóndigas italianas con salsa de tomate y albahaca, Raylene se acercó, se quedó parada detrás de mí por un momento y luego dijo: «No sabía que sabías tanto de cocina, no sabía que me darían la oportunidad de demostrarlo», le respondí sin sarcasmo. Ella se quedó callada, me observó terminar la salsa y luego, por primera vez en 2 años, me ofreció ayuda. «¿Quieres que pique el pan para el acompañamiento?». La miré por unos segundos. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en nuestra historia significaba mucho. Asentí. Esa noche cocinamos juntos. No fuimos amigos ni una familia perfecta, pero no fuimos enemigos. La comida tiene ese poder de transformar una guerra fría en tregua, de convertir el resentimiento en un momento compartido. Un sábado, papá me llevó al mercado de agricultores. Dijo que quería ayudarme a elegir ingredientes frescos para la cena. Me sorprendió porque no era el tipo de cosas que él solía hacer. «Siempre pensé que eras igual a tu madre», me dijo mientras elegía unos pimientos, silencioso con la cabeza en otro lado. «Pero ahora veo que tienes tu propio fuego». Me quedé sin palabras. No por lo que dijo, sino por el tono con el que lo dijo. Esa noche cocinamos costillas a la barbacoa. Paxton trajo a su novia. Raylene horneó un pastel de manzana. Opal puso música de fondo y por primera vez desde que mamá se fue, sentí que éramos algo parecido a una familia. La historia no se detuvo ahí. Unas semanas después, el restaurante de mi tío Josué organizó un pequeño concurso interno para sus empleados jóvenes, la Noche del Aprendiz. El premio era simbólico, pero para mí era una oportunidad para probar que no solo cocinaba bien en casa, sino que podía hacerlo frente a chefs de verdad. Cuando le conté a papá durante la cena, se quedó en silencio unos segundos. «¿Y qué vas a preparar?», me preguntó. «Estoy pensando en unos raviolis caseros rellenos de ricota y espinaca con una salsa de mantequilla y salvia». «Suena difícil», le dije. «Lo es, pero quiero hacerlo». Lo miré con firmeza, esperando un comentario sarcástico, pero en lugar de eso asintió. «Entonces más te vale ganar», dijo, y eso fue todo lo que necesitaba. Durante los días siguientes practiqué sin descanso. Volvía del colegio, hacía los deberes a toda prisa y me metía en la cocina de Josué. Me quemé las manos, cometí errores, rompí algunas masas, lloré cuando una salsa se me cortó, pero no me rendí. El día del concurso, papá me llevó en su camioneta. No dijo mucho, pero justo antes de bajarme me puso una mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti. Pase lo que pase esta noche». Esas palabras me sostuvieron como una columna vertebral cuando entré a la cocina. El ambiente era intenso, lleno de olores fuertes, calor y cuchillos afilados. Competíamos 8 chicos, todos con delantales blancos y los nervios a flor de piel. Tuve 90 minutos. Preparé la masa con manos temblorosas, pero con el corazón firme. El relleno tenía el toque justo de nuez moscada, y la salsa, después de 2 intentos fallidos en las prácticas, salió perfecta. Cuando terminé de emplatar, me aparté y respiré hondo. Lo había logrado. Los jueces probaron en silencio. Uno de ellos, un chef retirado con cara de pocos amigos, me miró fijamente después de probar mi plato. «¿Hiciste tú mismo la masa?». «Sí, señor». «¿Y la salsa?». «Es de reducción, mantequilla infusionada con salvia y limón. Lo aprendí en casa». Asintió y no dijo nada más. Esa noche me llevé el segundo lugar. Perdí ante una chica que había preparado un risotto de setas increíble y no me molestó en lo absoluto porque cuando Josué me entregó mi certificado y el delantal, cuando todos me aplaudieron, vi a papá grabándome con su teléfono, con los ojos brillosos. «¡Ese es mi hijo!», gritó entre aplausos. Esa fue la noche en que me di cuenta de que la cocina me había cambiado la vida. No solo me había dado un lugar en mi familia, sino que había reconstruido un puente con mi padre. Aquel sábado, cuando regresamos a casa, Opal me esperaba despierta en la sala. Tenía mi dibujo en la mano. «Ganaste. Segundo lugar. Entonces ganaste», dijo con una sonrisa. Y tenía razón. Gané mucho más que un premio. Gané identidad. Gané respeto. Gané amor. Raylene me preparó un pastel esa noche. No era el mejor, pero lo comí entero porque lo importante no era el sabor, sino el gesto. Esa noche nos reímos todos en la mesa y eso fue la mejor cena de mi vida. La batalla de las tortillas y el gran dilema. Después de aquella noche en que Raylene me hizo un pastel y yo, sin decir una sola palabra, me lo comí entero, algo en la casa cambió. No fue un giro dramático ni un discurso lacrimógeno de reconciliación, pero el ambiente respiraba distinto. El silencio incómodo que solía acompañar cada comida
fue reemplazado por algo más liviano. Raylene empezó a preguntarme cosas en minúsculas dosis, en la cocina. ¿Tú crees que esta pasta necesita más sal? ¿Cómo logras que las cebollas queden tan doraditas sin quemarlas? Yo respondía sin alardear, solo compartía, como si nuestros años de platos forzados y cenas tensas pudieran transformarse en una especie de tregua silenciosa a través del ajo y las cucharas de madera. Opal, mi hermana, se convirtió en mi fan número 1. Me ayudaba a pelar papas, a mezclar masas, a decorar postres. Su risa volvió a sonar en la cocina como una melodía que hacía tiempo no escuchaba. Papá, por su parte, comenzó a llegar más temprano a casa. Ya no comía solo por compromiso, sino que se quedaba un rato más en la mesa preguntando cómo había salido la salsa o si necesitábamos algo del mercado. Una noche incluso trajo una bolsa con especias que había comprado en una tienda nueva. Dijo el vendedor que este comino es diferente, más aromático, a ver si lo pruebas. Me lo dejó sobre la mesa como si me estuviera entregando un trofeo. Yo no dije nada, solo asentí. Durante las semanas siguientes, la cocina se volvió el corazón de la casa. Lo era todo, mi refugio, mi espacio, y al mismo tiempo el lugar donde comencé a reconstruir los lazos rotos con mi familia. Cada platillo era una carta sin palabras, una forma de decir, estoy aquí y yo también valgo. Hasta que un día pasó algo que no esperaba. Estaba en la cocina haciendo pan de ajo para la cena, mi receta estrella. Raylene entró, se quedó de pie mirándome unos segundos y luego dijo, ¿tú sabes por qué empecé a cocinar tan mal? La pregunta me cayó como una olla de agua fría. No supe qué decir. No es que no supiera cocinar. De hecho, cuando conocí a tu papá, hacía un pastel de manzana que me pedía cada semana. Pero cuando llegué a esta casa, sentí que todo lo que hacía era juzgado. Nada era suficientemente bueno, ni siquiera mi comida. Así que simplemente dejé de intentarlo. Me giré con el pan aún en la mano y la miré. No con rabia, no con burla, solo con una comprensión que nunca pensé que tendría por ella. Raylene, dije bajito, nunca fue por ti, fue por el hambre. El hambre y el silencio no se llevan bien. Ella se rió por primera vez, una risa honesta, con un poco de vergüenza y otro poco de alivio. Supongo que sí. El hambre es una buena crítica culinaria. Esa noche hicimos el pan de ajo juntos, y fue el mejor que he hecho en mi vida, porque no fue solo pan, fue la historia de una batalla ganada sin gritos. Los días pasaron y empezamos a planear algo más grande. Josué me ofreció una pequeña columna de recetas para el blog del restaurante, una especie de cocina para adolescentes rebeldes, como él lo llamó. Al principio pensé que nadie lo leería, pero después de la tercera publicación, empecé a recibir mensajes de chicos de mi edad, de padres, de abuelas incluso, agradeciendo los consejos, las historias, las recetas que contaban más que pasos de cocina. Papá me sorprendió una noche con una caja de madera. Toma, esto era de tu abuela. Era cocinera también. Guardaba aquí sus recetas más preciadas. Dentro había tarjetas con letra antigua, manchadas por los años, pastel de calabaza, estofado de res, galletas de avena. Las toqué con reverencia, como si fueran reliquias. ¿Puedo usarlas? Son tuyas. Y esa fue la confirmación que no sabía que necesitaba. Una tarde, Opal trajo a una amiga del colegio. Estaban en la sala hablando, riendo. Cuando escuché que su amiga preguntó, ¿tu hermano es chef? Opal respondió con naturalidad, no, es mucho mejor. Es el que salvó nuestras cenas. Ay, y no supe por qué, pero se me humedecieron los ojos. A veces no necesitas un restaurante, ni estrellas Michelin, ni aplausos de chefs famosos para saber que estás en el camino correcto. Pero como suele pasar, justo cuando todo parecía calmarse, algo volvió a agitar las aguas. Un viernes en la tarde, papá llegó con una noticia inesperada. Tenía la oportunidad de mudarse a otra ciudad por un ascenso importante. No era definitivo. Aún estaba pensando si aceptarlo o no. Raylene estaba de acuerdo. Por supuesto, a ella siempre le gustó la idea de un nuevo comienzo. Pero para mí y mis hermanos ese nuevo comienzo significaba dejar todo atrás. Amigos, colegio, el restaurante de Josué, mi cocina. Podríamos empezar de cero juntos, dijo papá con una ilusión genuina. Yo ya empecé algo aquí, respondí, y no necesito borrarlo. Fue la primera vez que me enfrenté a él con esa firmeza, y para mi sorpresa, no me gritó, no me contradijo. Solo asintió con esa cara de quien sabe que algo en su hijo ha crecido. Aunque no lo diga en voz alta, los días siguientes fueron tensos. Raylene evitaba el tema.
Papá hablaba poco y yo simplemente seguía cocinando como si el sonido del cuchillo sobre la tabla, el burbujeo de la olla, el aroma del ajo en el sartén pudieran mantenernos anclados. Un miércoles por la noche, mientras preparaba una lasaña, Opal entró a la cocina con los ojos vidriosos. ¿De verdad nos vamos? No lo sé, pequeña. Yo no quiero irme. Aquí es donde aprendí que la comida también puede abrazarte. Me quedé en silencio. ¿Cómo podía una niña de 10 años poner en palabras algo tan exacto? Esa noche, cuando papá llegó, lo esperé en el comedor. Había puesto la mesa para dos, solo él y yo. Serví un risotto con champiñones porcini y parmesano, uno de sus favoritos. No hablamos durante los primeros 5 minutos, solo comimos. Masticamos como quien mastica una decisión. ¿Tú crees que vas a ser cocinero?, me preguntó de la nada. Creo que ya lo soy, respondí, y vale la pena renunciar a todo por eso. Yo no estoy renunciando. Estoy eligiendo algo que tú siempre me enseñaste a hacer. Papá respiró hondo, apretó los labios y luego simplemente dijo, entonces nos quedamos. No lo celebré, no sonreí, solo terminé mi risotto, pero por dentro todo mi mundo estaba gritando. El regalo de la cocina compartida. Las cosas no fueron perfectas después de eso. A veces discutíamos, a veces Raylene quemaba el arroz, a veces Paxton dejaba los trastes sucios y yo explotaba. Pero en medio del caos siempre estaba la comida como punto de encuentro. La cocina se volvió nuestro templo, y yo sin quererlo, el oficiante de esa nueva religión familiar. Una que no imponía dogmas, sino que servía porciones generosas de honestidad, sabor y segundas oportunidades. Meses después, Josué me invitó a presentar uno de mis platos en un concurso local de jóvenes talentos culinarios. Dudé. Sentía que aún no estaba listo. Tú cocinaste el perdón, el orgullo y la paz en tu casa, me dijo. Ya estás más que listo. Ese día presenté mis tacos callejeros, los que había hecho la noche del castigo, esta vez con una salsa especial, la que Raylene y yo habíamos perfeccionado juntos en la cocina. Gané el segundo lugar. Pero para mí fue como ganar el mundo. Esa noche ya en casa, puse el trofeo sobre la repisa del comedor y mientras todos dormían me senté solo con un plato de carnitas, cebolla, cilantro y una tortilla tibia en la mano. Recordé el primer bocado, el miedo, el coraje, la risa contenida de Paxton, la lágrima de hambre de Opal, el tenedor suspendido de papá, el silencio eterno que siguió a mi frase. Y entendí que la mejor comida que he comido en mi vida no fue la más elaborada ni la más costosa. Fue esa, la que hice yo a escondidas para romper una cadena de malos sabores y comenzar una historia nueva. Pasaron los años, no muchos, pero lo suficientes como para que la cocina de casa ya no oliera solo a comida, sino a recuerdos. Había historia y familia tejida con cucharones y recetas que nacieron de errores y de amor. Opal creció. Se convirtió en una joven sensible, siempre con un libro en la mano y una cuchara de madera en la otra. Le encantaba ayudarme a preparar postres los fines de semana, y decía que cocinar era su forma de ponerle voz a lo que no sabía decir con palabras. A veces lloraba pelando cebolla y a veces lloraba sin pelar nada. Yo no decía nada, solo le alcanzaba una cuchara limpia y seguíamos. Paxton se fue a estudiar fuera, pero cada vez que volvía pedía los mismos tacos. Ya no son solo esos tacos callejeros que te sacaron del castigo, los llamaba así, medio en broma, medio en serio. Son los tacos del perdón. Y papá, bueno, papá siguió siendo como era, estricto, algo cerrado, pero ya no impenetrable. Un día se sentó conmigo mientras yo preparaba una salsa de chipotle y me dijo, creo que te debo una disculpa. Lo miré. Era raro oír eso de él, no por haberte hecho cocinar. Eso fue justicia divina. Pero sí por no haberme dado cuenta de lo que tenías dentro de ti. Tranquilo, papá. A veces hay sabores que se descubren tarde. Él rió. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. No de dolor, sino de alivio. Raylene y yo no nos volvimos mejores amigos, pero algo cambió. Nos entendimos. Aprendió a reírse de sí misma. Empezó a pedirme consejos de cocina. A veces metía la pata, pero lo intentaba. Y con el tiempo incluso llegó a hacer una sopa de lentejas que no sabía a castigo. Eso ya era un milagro. A los 18 años abrí mi primer puesto ambulante. Era una pequeña carpa blanca en el Parque Central, justo donde la gente pasaba a caminar con sus perros o a comprar flores. Los domingos le puse un letrero que decía tacos del martes y abajo en letras más pequeñas,
La mejor comida que has comido podría ser la que tú mismo te cocines. La gente se reía al leerlo, pero siempre se detenía. Algunos preguntaban por qué se llamaba así, y yo solo sonreía y respondía, porque un martes cambió mi vida y porque cualquier día puede ser tu mejor bocado. Con el tiempo, el puesto creció. Llegaron entrevistas, redes sociales, invitaciones a concursos, y con cada logro me preguntaban lo mismo. ¿Cuál es la mejor comida que has comido? Y yo siempre respondía lo mismo. La que me castigó un mes, pero me liberó para siempre. Hoy, años después, tengo un restaurante con nombre propio. El martes enseño a niños de bajos recursos a cocinar, a entender que la comida no solo llena el estómago, sino también el alma, que una receta puede ser una brújula, que un corte preciso puede ser un acto de fe y que todos tenemos un sabor propio esperando ser descubierto. Cada vez que preparo tacos, mi mente viaja a esa noche, a la cebolla marchita, a las tortillas rotas, a mi hermana con hambre, a mi voz temblorosa diciendo lo que nadie se atrevía. Y sonrío porque a veces lo peor que pruebas es lo que te empuja a preparar lo mejor que has cocinado jamás. Esa, Jairo, es la mejor comida que he comido, y no la olvidaría por nada del mundo. El sabor del éxito y la llegada de la crítica. El restaurante El Martes se convirtió en un refugio para muchos. Las mesas siempre estaban llenas. La cocina hervía de vida y el aroma a carnitas y cilantro fresco era una melodía constante. Yo estaba allí, en el centro de todo, cocinando con el corazón como si estuviera preparando la mejor comida para mi familia cada noche. La gente no solo venía por la comida, venía por la historia. El letrero de Tacos del Martes y el subtítulo La mejor comida que has comido podría ser la que tú mismo te cocines se convirtieron en una leyenda urbana. La historia de mi infancia, de la guerra silenciosa en la cocina y de la redención a través de los tacos se había extendido y los clientes se sentían parte de ella. Pero el éxito tiene su propio sabor y no siempre es dulce. Un día la noticia corrió por la ciudad. Elena Varela, la crítica gastronómica más temida y respetada, había hecho una reserva. Elena no era conocida por su amabilidad, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que veía la comida como una ciencia, un arte a ser diseccionado y juzgado por su técnica, no por su historia. Sus comentarios eran afilados, su pluma era una espada, y no tenía miedo de usarla para demoler lo que ella consideraba modismos gastronómicos o comida con exceso de emoción. Su filosofía era simple: la comida debe hablar por sí misma. La noche de la reserva, la tensión en la cocina era palpable. Cada plato fue preparado con una precisión que no sentía desde el concurso de mi tío Josué. Los tacos que yo hacía con tanta naturalidad ahora parecían una inmensa responsabilidad. Elena llegó. Una mujer elegante con gafas de montura fina y una expresión neutra que no revelaba nada. Se sentó sola, hizo su pedido y nos observó. Con cada bocado, yo buscaba en su rostro una señal, un pequeño indicio de placer o decepción, pero no había nada. Era una fortaleza impenetrable. Comió, hizo anotaciones en un pequeño cuaderno y cuando se levantó para irse, me dirigió solo un breve asentimiento. Gracias. Fue todo lo que dijo. Me quedé con una sensación de vacío, como si después de todos esos años estuviera de vuelta en aquella mesa esperando un juicio. El sabor de la duda. La crítica de Elena Varela fue publicada al día siguiente. El título era El sabor de una historia vieja. Describió el restaurante como encantador, pero infantilmente nostálgico. Admitió que la comida era técnicamente competente, pero concluyó que la historia melodramática que yo usaba como base para mi restaurante era una muleta emocional que me impedía alcanzar la verdadera grandeza culinaria. Escribió que el éxito del restaurante era más sobre el acto de alimentar la fantasía del cliente que sobre el sabor real de la comida. La crítica fue un golpe brutal. Las reservas cayeron drásticamente. La energía vibrante del restaurante se desvaneció y fue reemplazada por un silencio pesado. La duda se instaló en mi mente. Quizás ella tenía razón. Quizás mi comida era solo una historia. Quizás había usado mi dolor de la infancia como un truco barato para el éxito. Me volví frío en la cocina. Me obsesioné con la técnica, con la perfección, con algo que yo pensaba que Elena aprobaría. Perdí el brillo, la alegría. Las carnitas, que antes eran un acto de amor, se convirtieron en una ecuación exacta, sin margen para la espontaneidad. Mi padre, Opal y Paxton, notaron el cambio. Mi hermana un día me vio en la cocina con la cabeza gacha,
pesando cada gramo de un condimento. ¿Dónde está el fuego?, preguntó. El fuego que salvó nuestra cena. El diálogo con mi familia fue mi despertar. Se sentaron conmigo, no para juzgarme, sino para recordarme. No cocinas para los críticos, dijo Paxton. Cuentas una historia a la gente. Mi padre, más serio que nunca, me recordó la noche de los tacos. No te miré con orgullo porque la comida fuera perfecta. Te miré con orgullo porque tuviste el valor de ser tú mismo. Eso es lo que la comida representa. Raylene, con una sonrisa triste, me contó cómo ella también se había rendido en la cocina porque se sentía juzgada. La diferencia entre nosotros es que tú no te dejaste vencer. No cocinaste por venganza, hijo. Cocinaste por amor y yo nunca tuve el valor de hacer eso. Sus palabras fueron como un abrazo cálido después de un invierno helado. No solo me daban consejos, me devolvían mi historia y supe lo que tenía que hacer. La cena de la redención. Tomé la decisión de hacer algo que jamás había imaginado. Busqué el contacto de Elena Varela y con las manos temblorosas la invité a cenar. No para una crítica, sino para una cena. No necesito que cambie de opinión, solo que me dé la oportunidad de mostrarle lo que no vio, escribí. Para mi sorpresa, respondió. Marcamos un día y una hora, y aquella tarde, con el restaurante vacío, cociné para una sola persona con la misma dedicación que tuve aquella noche para mi familia. No quería mostrar técnica, quería mostrar mi verdad. Preparé un único plato, tacos de carnitas simples pero perfectos, con la salsa que Raylene y yo habíamos perfeccionado. Mientras ella comía en silencio, le conté toda la historia sin disimulos. Le hablé del silencio que reinó en nuestra casa, del miedo a cocinar, de la lágrima de hambre de Opal, de la rabia que se transformó en pasión. Le hablé de la caja de recetas de mi abuela y del concurso de mi tío Josué. Le hablé de mi conversación con mi padre en la cena y del arrepentimiento de Raylene. No le pedí una palabra, solo hablé. Cuando terminé de hablar, se instaló un silencio entre nosotros. Elena, por primera vez, no estaba neutral. Había una emoción genuina en su rostro que nunca esperé ver. Sacó su cuaderno, pero no para escribir una crítica. Escribió algo en una hoja, la dobló y me la entregó. Esto no es para que se publique, es para ti, dijo, y luego se fue, dejando tras de sí el misterio de lo que había escrito. Esperé a que estuviera bien lejos para abrir el billete. Con las manos temblorosas desdoblé el papel. Lo que escribió cambió mi vida para siempre. Gracias por recordarme lo que la crítica nunca puede medir. Me convertí en crítica porque amaba la comida. En algún lugar del camino olvidé que la comida también tiene un corazón. Sus palabras me golpearon como un rayo. Era una redención. No de mi comida, sino de algo mucho más profundo. Era la redención de mi propósito. Yo no estaba cocinando para los críticos, ni para el éxito, ni para la venganza. Yo estaba cocinando porque era quien yo era, el legado del corazón y el fuego. Después de la cena, mi restaurante renació con un alma nueva. El fuego que se había apagado con las críticas de Elena, ahora ardía más fuerte que nunca. No era un fuego de competencia, sino un fuego de autenticidad. Continué cocinando, pero ahora con un nuevo propósito, no para complacer a nadie, sino para honrar mi historia, para honrar la historia de mi familia, para honrar a cada cliente que entraba y me contaba la suya. El restaurante se transformó. Las paredes se llenaron de cuadros que contaban la historia de mi vida, no con palabras, sino con los colores vibrantes de los ingredientes. Había un cuadro de mi padre, con los codos en la mesa, limpiándose la boca con una servilleta, otro de Paxton riendo, y uno de Opal con un plato vacío y una sonrisa inmensa. En el centro, un dibujo que mi hermana hizo de mí con mi delantal de chef y mi cuchara de madera. El restaurante ya no era solo el martes, era la casa de los sabores verdaderos, un lugar donde cada plato tenía una historia y cada historia era un ingrediente. El mayor legado, sin embargo, no fue el restaurante, fue la escuela de cocina para niños que empecé. La llamé la cocina del martes. La filosofía era simple: cocina con tu historia, cocina con tu corazón. El primer día de clases, 12 niños de distintos barrios de la ciudad, algunos tímidos, otros inquietos, se sentaron en la cocina. Les mostré la foto del dibujo de mi hermana, les conté la historia del castigo que me había liberado y les enseñé a hacer tortillas de maíz a mano. Vi en sus ojos el mismo brillo que yo tenía cuando cocinaba con mi tío Josué. No les enseñaba a ser chefs, les enseñaba a ser valientes. Les decía que el fuego en la cocina no es el que calienta el sartén, sino el que calienta el corazón. Una tarde, mientras los niños amasaban la masa, Elena Varela entró por la puerta de la escuela. No venía a juzgar, venía con una caja de madera antigua en las manos.
Esto era de mi abuela, dijo, y la voz le temblaba. Guardaba aquí sus recetas. Nunca he tenido el valor de abrirla. Creí que tal vez aquí encontraría su verdadero propósito. Abrió la caja y dentro había tarjetas de recetas con letra antigua, igual a la de mi abuela. Sentí que se cerraba un círculo. La crítica que había intentado demolerme ahora me entregaba su historia, su corazón, su verdad. Le sonreí. La cocina es el lugar donde los corazones se encuentran, le dije, y el lugar donde se encuentran las historias que no sabemos cómo contar. Ella se unió a la clase, se puso un delantal y por primera vez vi su expresión neutra transformarse en una sonrisa genuina mientras amasaba la masa. Pasaron los años. El restaurante se convirtió en un icono. La escuela creció y se convirtió en una fundación. Opal, ya adulta, se unió a mí como directora de la fundación, usando su sensibilidad para conectar con los niños. Paxton, que se convirtió en un exitoso abogado, se encargaba de toda la parte legal. Y mi padre venía cada martes a cenar, no por obligación, sino porque quería. Nos sentábamos los tres en la misma mesa de mi infancia, con los platos de carnitas que nos unieron para siempre. A veces se nos unía Raelin, a veces Elena, a veces venían mis hijos, mis sobrinos, mis exalumnos, todos contando sus propias historias. Y en ese caos ordenado de voces, risas y comida, me di cuenta de que la mejor comida que he comido en mi vida no fue un plato, fue un momento. Fue el momento en que mi hermana, con la voz temblorosa, me dijo: «Hoy sí cené». Fue el momento en que mi padre, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo que estaba orgulloso de mí. Fue el momento en que Raelin, con un suspiro de alivio, me preguntó si quería que le ayudara a picar el pan. Fue el momento en que Elena, con las manos temblorosas, me entregó las recetas de su abuela. Fue el momento en que, con un delantal manchado de harina, me di cuenta de que mi propósito en la vida no era cocinar para el mundo, sino para mi gente. Y en esa cocina, en medio del bullicio de los niños, con el aroma de las carnitas en el aire, con la caja de recetas de mi abuela y las de Elena a mi lado, un día un periodista me hizo la pregunta de siempre: ¿cuál es la mejor comida que has comido? Y mi respuesta, para su sorpresa, ya no fue una anécdota, fue una verdad. Le señalé a los niños, a mi hermana, a mi padre, le señalé a Elena, a Raelin, a mi familia, y le dije: la mejor comida que he comido es cada día que puedo cocinar para la gente que amo. Esa es la comida que me castigó, pero que me liberó para siempre, y es la única comida que me gustaría comer hasta el fin de mis días. Y esa es la historia de cómo los tacos me enseñaron a vivir. El legado de El Martes continuó creciendo, no solo en tamaño, sino también en significado. Con el tiempo, el restaurante se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación en la comunidad. La gente no solo venía a disfrutar de la comida, sino también a ser parte de una historia más grande, una historia de redención, amor y perseverancia. Un día, mientras trabajaba en la cocina, recibí una llamada inesperada. Era un productor de un conocido programa de televisión culinario. Habían oído hablar de El Martes y de la escuela de cocina para niños y querían hacer un episodio especial sobre nuestro trabajo. Al principio me sentí abrumado. Nunca había buscado la fama o el reconocimiento, pero entendí que esta era una oportunidad para compartir nuestra historia con un público más amplio y quizás inspirar a otros a encontrar su propia pasión y propósito en la cocina. El día del rodaje, el restaurante estaba lleno de energía y emoción. Los niños de la escuela de cocina estaban especialmente entusiasmados, vestidos con sus delantales y listos para mostrar sus habilidades. Opal, ahora una joven adulta, estaba a cargo de coordinar las actividades del día. Paxton, con su experiencia legal, se aseguró de que todo estuviera en orden. Y mi padre, aunque un poco nervioso ante las cámaras, estaba allí para apoyarnos, como siempre. El episodio se centró en la historia de El Martes y en cómo la cocina había transformado nuestras vidas. Los niños de la escuela compartieron sus propias historias, hablando de cómo la cocina les había dado una voz y una salida creativa. Elena Varela, ahora una colaboradora cercana, también apareció en el programa, hablando de cómo su perspectiva sobre la crítica gastronómica había cambiado. La comida no es solo técnica y sabor, dijo Elena frente a las cámaras. Es sobre las personas, las historias y las emociones que se comparten alrededor de la mesa. El episodio fue un éxito rotundo. Recibimos cartas y mensajes de personas de todo el país, contando cómo nuestra historia los había inspirado. Algunos incluso vinieron a visitar el restaurante, deseosos de probar los famosos tacos y ser parte de la experiencia de El Martes.
Con el aumento de la popularidad, decidimos expandir la fundación. Creamos un programa de becas para jóvenes talentos culinarios que no tenían los recursos para perseguir sus sueños. También comenzamos a ofrecer talleres y clases para adultos, enseñando no solo técnicas culinarias, sino también la importancia de cocinar con el corazón. Un año después del episodio de televisión, recibimos otra noticia emocionante. Un editor se puso en contacto conmigo para proponer la idea de escribir un libro. No solo un libro de recetas, sino una memoria culinaria que contara la historia completa de El Martes. Desde aquellos tacos que cambiaron todo hasta el impacto que habíamos tenido en la comunidad. Fue un proyecto desafiante, pero también increíblemente gratificante. Escribir el libro me permitió reflexionar sobre todo el camino recorrido y cómo cada pequeño momento había contribuido a crear algo verdaderamente especial. El libro, titulado El Martes, una historia de amor, comida y redención, se convirtió en un bestseller. Fue traducido a varios idiomas y llegó a manos de personas en todo el mundo. Recibí invitaciones para hablar en eventos culinarios y conferencias, donde compartía nuestra historia y la filosofía de cocinar con el corazón. A través de todo esto, El Martes siguió siendo un lugar donde la gente podía venir a disfrutar de una comida deliciosa, pero también a sentirse parte de algo más grande. Un lugar donde las historias se compartían, las risas resonaban y los corazones se conectaban. Y así, años después de aquel martes que cambió todo, me encuentro aquí, en la cocina de El Martes, rodeado de la gente que amo y de los sabores que han definido mi vida. Cada vez que veo a un niño sonreír mientras amasa su primera tortilla, o a un cliente disfrutar de un plato que hemos preparado con tanto cuidado, sé que hemos creado algo verdaderamente especial. La cocina no es solo un lugar donde se prepara comida, es un lugar donde se crean recuerdos, se comparten historias y se construyen sueños. Y en El Martes seguiremos haciendo exactamente eso, un taco a la vez. El legado de El Martes continuó floreciendo, trascendiendo las paredes del restaurante para convertirse en un movimiento que inspiró a comunidades enteras. La fundación no solo se expandió localmente, sino que también comenzó a recibir reconocimiento internacional, atrayendo la atención de organizaciones benéficas y figuras públicas que querían apoyar nuestra misión. Esto nos permitió establecer alianzas con escuelas y programas sociales en varios países, llevando nuestra filosofía de cocina con corazón a rincones del mundo donde más se necesitaba. Un día, mientras revisaba las solicitudes para nuestro programa de becas, recibí una carta que me conmovió profundamente. Era de un joven de un pequeño pueblo, quien compartía su sueño de abrir una escuela de cocina para niños en su comunidad. Su historia me recordó a la mía, llena de desafíos pero también de esperanza. Decidí invitarlo a El Martes para conocerlo personalmente, y al hacerlo, descubrí que su pasión y determinación eran tan genuinas como las mías en aquellos días. Con el apoyo de la fundación, logramos ayudarlo a establecer su propia escuela, que se convirtió en un modelo de cómo la cocina puede ser una herramienta de cambio social. Mientras tanto, el restaurante seguía siendo un imán para aquellos que buscaban no solo una comida excepcional, sino también una experiencia que alimentara el alma. Decidimos innovar, creando un menú que cambiaba semanalmente, basado en las historias y recetas de nuestros clientes. Cada plato tenía una historia, y cada historia se convertía en una parte de la nuestra. Esto no solo enriqueció nuestra oferta culinaria, sino que también fortaleció los lazos con nuestra comunidad, haciendo que cada visita a El Martes fuera única y personal. La colaboración con Elena Varela dio un giro inesperado cuando decidimos escribir un segundo libro juntos, esta vez enfocado en recetas que habían sido transmitidas de generación en generación en familias de todo el mundo. Sabores del Mundo se convirtió en un tributo a la diversidad culinaria y a las historias que unen a las personas. El libro incluía recetas de nuestros clientes, colaboradores y amigos, cada una acompañada de una anécdota personal que destacaba el poder de la comida para conectar a las personas. Con el tiempo, la fundación también comenzó a trabajar en proyectos de sostenibilidad, enseñando a las comunidades a cultivar sus propios ingredientes y a cocinar de manera que respetara el medio ambiente. Esto no solo mejoró la calidad de los ingredientes que utilizábamos en el restaurante, sino que también empoderó a las personas para tomar el control de su alimentación y nutrición. En un giro emocionante, recibimos una invitación para participar en un evento culinario internacional, donde chefs de todo el mundo se reunían para compartir sus conocimientos y filosofías. Fue una experiencia transformadora,
no solo por la oportunidad de aprender de otros, sino también por la posibilidad de compartir nuestra historia y ver cómo resonaba con personas de culturas tan diversas. Este evento nos abrió las puertas a nuevas colaboraciones y proyectos, incluyendo la creación de una serie de documentales que exploraban cómo la comida puede ser una fuerza para el bien en el mundo. A través de todo esto, lo que comenzó como un pequeño acto de rebeldía en la cocina de mi casa se había convertido en un movimiento global. El Martes ya no era solo un restaurante o una fundación, era una comunidad de personas que creían en el poder de la comida para cambiar vidas. Y aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, cada obstáculo superado solo servía para fortalecer nuestra determinación y recordarnos por qué habíamos comenzado este viaje. En los años que siguieron, continuamos innovando, creciendo y, lo más importante, manteniendo viva la esencia de lo que nos había llevado hasta allí. El amor por la comida, la pasión por compartir y el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor, un plato a la vez. Y así, con cada historia compartida y cada vida tocada, el Martes siguió siendo un faro de esperanza, un recordatorio de que, sin importar de dónde venimos, todos tenemos algo valioso que ofrecer al mundo. En un giro inesperado del destino, mientras el Martes continuaba su expansión y consolidación como un faro de esperanza y transformación, un evento fortuito cambiaría el rumbo de nuestra historia de manera dramática. Una tarde, mientras preparaba una clase especial para los niños de la fundación, recibí una llamada que alteraría el curso de todo lo que habíamos construido. Era un abogado representando a un familiar lejano de quien nunca había oído hablar. Resulta que este familiar, un tío abuelo que había emigrado a otro país décadas atrás, había fallecido recientemente, dejando atrás una herencia considerable. Lo más sorprendente no era el monto de la herencia, sino una condición específica, una propiedad en las afueras de la ciudad, una antigua hacienda que había pertenecido a nuestra familia generaciones atrás, estaba incluida en el legado. La condición era que esta propiedad debía ser utilizada para expandir el trabajo de El Martes y la Fundación, creando un espacio donde la cocina, la agricultura y la comunidad se unieran de manera innovadora. Con una mezcla de incredulidad y emoción, decidí visitar la propiedad. Lo que encontré superó todas mis expectativas. La hacienda, aunque necesitaba renovaciones, era un lugar de ensueño, con vastos terrenos fértiles, un edificio principal que podía convertirse en una escuela de cocina de primer nivel y cabañas que podrían servir como alojamiento para retiros y talleres. Era el lugar perfecto para hacer realidad un sueño que había estado gestándose en mi mente. Un centro donde las personas no solo aprendieran a cocinar, sino también a cultivar sus propios alimentos, entendiendo el ciclo completo de la comida, desde la tierra hasta la mesa. Con la ayuda de la comunidad, amigos y colaboradores cercanos, nos embarcamos en la tarea de renovar la hacienda. Fue un proyecto monumental, lleno de desafíos, pero cada obstáculo se superó con la misma pasión y determinación que nos había llevado a crear El Martes. Pronto, la hacienda se transformó en El Jardín de El Martes, un centro de aprendizaje y comunidad donde la cocina se fusionaba con la agricultura sostenible. El día de la inauguración fue mágico. Antiguos alumnos de la fundación, ahora jóvenes chefs, vinieron a ofrecer talleres. Agricultores locales compartieron sus conocimientos sobre cultivo orgánico. Y en el corazón de todo, la cocina de El Jardín se convirtió en un espacio donde se creaban platos que celebraban los ingredientes recién cosechados, enseñando a los visitantes la importancia de conocer el origen de lo que comemos. Pero la sorpresa más grande llegó cuando, durante la ceremonia de inauguración, se reveló que el tío abuelo había dejado otra condición en su testamento. Una colección de recetas familiares, algunas de las cuales se remontaban a siglos atrás, debían ser compartidas con el mundo. Estas recetas, cuidadosamente preservadas, se convirtieron en la base de un nuevo proyecto, un libro de cocina que no solo incluía las recetas, sino también las historias de las personas que las habían creado y perfeccionado a lo largo de los años. Sabores del Tiempo se convirtió en un éxito instantáneo, no solo por las recetas que contenía, sino por las historias de resiliencia, amor y comunidad que acompañaban cada plato. El libro, junto con la apertura de El Jardín, llevó nuestra misión a un nuevo nivel, atrayendo la atención de medios internacionales y permitiéndonos expandir nuestros programas a comunidades que nunca habíamos imaginado alcanzar. En este nuevo capítulo, El Martes ya no era solo un restaurante o una fundación, era un movimiento que celebraba la conexión entre la comida, la tierra y las personas. Y aunque el camino había estado lleno de sorpresas,
Cada giro inesperado solo había servido para fortalecer nuestro compromiso con la misión que nos había unido desde el principio. Usar la comida como una fuerza para el bien, para nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Así, en medio de los campos verdes de El Jardín de El Martes, con el aroma de hierbas frescas y el sonido de risas y conversaciones llenando el aire, encontré que la mejor comida que había probado no era solo aquella que había creado en la cocina, sino la que habíamos cultivado juntos, como comunidad, como familia. Era un recordatorio de que, a veces, los giros más inesperados de la vida pueden llevarnos a los lugares más extraordinarios, donde los sueños se hacen realidad y las historias se convierten en legado.